Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer algo especial. Tengo aquí una señora sentada al lado mío con una perrita, Chispita. Hola a todos, un besito, un gusto. Se los presento. Ella es mi señora esposa Giovanna. Ya llevamos, ¿cuántos años ya casados? 26. 26, tanto. Sí, la verdad que sí, la he aguantado bastante, Bastante, 26 años, por Dios. Qué sacrificio. Un sacrificio bárbaro, El que sí, más. la verdad. Bueno, hoy entra aquí en el video porque es el cumpleaños de ella, 4 de agosto. ¿No vas a decir la edad? 46 años. Pero sí. no se dice. Sí, ¿por qué no? 46. Mientras se lleve. Lo importante es cumplir años y sobre todo si es con salud mucho mejor. Así que no nos quejamos. Sí. Estamos muy felices. Mira, ahora damos gracias. hay que mirar aquí, ahí, porque aquí, claro, mira, como esto es trampa. una cámara y entonces tiene la pantallita y siempre desviamos la mirada a la pantalla. pantallita y Ahora parece que estuviéramos ahí foco. mirando a otras personas. Nosotros le tenemos que hablar a la gente así, a los ojos. Claro. A los ojos. Y ella es Chispita. Chispita. Sí, una mini pincher. Sí. Ella es pincher. Sí, loca como la madre es esta perra. Bueno, pues nada, es el cumpleaños de ella, así que se los quería presentar. Falta de vocabulario, cada vez hablo peor. Presentar. Se las quería, Sí. Si son mujeres a las que le estoy hablando. Bueno, celas y queda bien. Es que yo estoy un poco, vamos a decir, celos. Bueno, es que con este nuevo ambiente de idioma que nos están queriendo imponer, uno ya se le complica hablar, ya no sé cómo, ya no se sabe cómo hay que expresarse. Mejor dicho, les quería presentar a Giovanna o a mi esposa. Ahí está. Y queda perfecto. Ay, no, hay que mirar para ahí está. Se me Ya olvidó. está, ya puede usted dejar aquí Bueno, un besito. un beso, saludos, que vaya bien. Les dejo un besito muy grande para todos y bueno, comenzamos con los preparativos. Ahí Hasta está. pronto. Ahí, Adiós, Chipi. hoy tenemos gente llegando. Adiós, Chipi. Hay que darles de comer. Bueno, dale. Hasta luego. Mis queridos amigos, ya hemos hecho las presentaciones pertinentes y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, es que la gente participe. Y he recibido por Instagram, que se lo dejo aquí debajo, un video de un amigo que me va a ir a recibir en El Salvador. Y a mí lo que me gusta es ayudar a toda esta gente de la manera que podamos, si es a través de este video mucho mejor, para que visiten su emprendimiento de este señor en El Salvador. Yo ahora les voy a dejar el video para que lo miren y que se den cuenta el sitio donde está este hombre. Es maravilloso, ya tengo unas ganas bárbaras de ir. Vamos a dejar que él se presente, vamos a ver qué nos tiene que mostrar de ese sitio maravilloso que me ha contado por teléfono. Vamos al video. Buenas tardes, Mr. Turner. Mi nombre es Jesús Serrano. Soy propietario del área natural protegida Finca Santa Marta, en el cual estamos produciendo algunos de los mejores cafés del mundo, como es el Pacamara y el Geisha, acá en la zona de la Montañona. Tenemos pues el café Pacamara, que es un café desarrollado en El Salvador, y tenemos el café Geisha, que es un café introducido de Panamá. Acá tenemos la muestra de quienes compraron nuestra primera cosecha, la empresa Falcon de Inglaterra, así que si quieren ir a tomarse un cafecito del mío, estará en las cafeterías Falcon en Inglaterra. Un café que es 100% orgánico. Desde la laguna, mirando las montañas, alrededor de la Montañona, las montañas azules que vemos al fondo, pertenecen ya a nuestra hermana República de Honduras. Y acá, en esta parte, lo que vemos en la cúspide más alta es el volcancillo, y ahí justo al lado tenemos el área protegida Finca Santa Marta. A mitad de camino hacia el bosque podemos ver a la distancia las montañas que conforman la Ruta de las Flores, donde están pues los mejores cafetales de El Salvador,
Y aquí al fondo logramos ver las montañas de nuestro vecino país de Guatemala. Acá tenemos el hostalito, que es parte de la cooperativa de los excombatientes. Acá tenemos como la placita del caserío, nuestro santo San Romero de las Américas. Acá tenemos también pues algunas de las casitas de la comunidad. Acá tenemos los restos de una bomba de 500 libras que ha servido durante mucho tiempo como campana de la escuela. Y aquí vemos a nuestro buen amigo Juancito. Y acá pues tenemos el resto del centro escolar. Esto es como lo más inmediato. No he podido llegar hasta la zona de los tatú, que eran las cavernas en las que se escondían los guerrilleros para que no los mataran los soldados. Este es el monumento al guerrillero que tenemos acá en la montaña, en donde están algunos de los personajes que pelearon en este territorio, mas sin embargo pues también no entiendo por qué el Che Guevara está, pero ahí está. Y en el otro extremo pues aquí tenemos a otro comandante que lleva mi apellido. Tenemos a los Miguelitos, era un escuadrón de especialistas en hacer incursiones al ejército. Eran tan sigilosos que llegaban y le robaban hasta las armas y las gorras a los soldados cuando estaban en sus postas. Jesús, muchísimas gracias por tus videos, Jesús Serrano. Vamos a ir a visitarte, ¿eh? Si Dios quiere, me gustaría ir a visitarte para mostrar contigo todo ese sitio donde tienes tu emprendimiento. Te mando de corazón un gran abrazo y muchísimas gracias nuevamente. Hoy vamos a seguir con el video leyendo unos cuantos comentarios que quiero compartir con ustedes. Como bien saben, a mí me gusta leer muchos de sus comentarios para que la gente se sienta, digamos, como más perteneciente a esta linda comunidad que estamos formando alrededor de un presidente que es la luz de toda América. El mejor presidente, y no lo digo yo, sino todas las personas que entran y comentan en los videos, que la verdad me llama muchísimo la atención. Sobre todo en uno de los últimos videos que hablé sobre Chile, sobre cómo el presidente Boric hablaba respecto al presidente Nayib Bukele. La cantidad de comentarios que he recibido es bestial, apoyando a Bukele en contra de Boric. Yo es una cosa que no entiendo, ¿no? Porque la sociedad está completamente dividida. Mucha gente está en contra del presidente chileno, pero sin embargo fue el que ganó. También en España pasa lo mismo, ¿no? Están todos en contra de Sánchez y sin embargo cuando llegan las votaciones no están así. Está la mitad para un lado y la mitad para el otro. Es increíble, ¿no? Parece que la gente está desconforme, pero no es tan así, no está tan desconforme. Es lo que le comentaba a una señora que me dijo que muchos le tienen miedo a este presidente. Pero la gente ha votado una cosa y esto es democracia. Y al menos que tildemos que la gente es ignorante, que sería una falta de respeto, pero el pueblo es lo que decide o es el que decide. Así que hay que hacerle caso. Yo creo que España, como está la situación en comparación con muchos países, muy bien, porque puedes decir que España, que hay muchos paros y que es de lo peor de Europa, pero si fuera tan así, en España habría un estallido social. Y yo eso no lo he visto todavía. Pasan los años, se viven quejando. ¿Qué pasa? Que España está a un buen nivel económico. Yo creo, te lo puedo decir yo, donde estoy viviendo, en el lugar que vivo, que es, obviamente gracias al turismo, recibe muchísima gente, muchos euros. Entonces es una de las zonas con menos paro de toda España, ¿eh? Es seguramente el segundo municipio con menos paro, el 3,8.
El paro en España está cerca del 12%. Si hay comunidades como en Andalucía que pasan el 30%. Pero, sin embargo, no hay un estallido social. Es como que el pueblo está cebado. Pero esto depende de la circunstancia de cada uno, de cómo esté viviendo, cómo será la vida de cada uno, será su opinión, si está bien o está mal. Alasdair Belin dice así: usted y otros han aprobado a Bukele en parte porque él cree en Dios. Es entendible porque pensarán, Dios es bueno, entonces todo lo que dicen creer en Dios deben ser buenos. Esto claramente no es así. No obstante, Bukele tiene un no sé qué que inspira confianza. Y ojalá nunca nos equivoquemos en eso. Pero la fe bien podría ser un arma de doble filo. 1. Por prestarse al engaño, ya que nadie tiene prueba más que lo que dice el catecismo. Y 2. Porque es tanto más loable quien elija el bien porque es lo que le gusta, como el helado de frutilla, y no porque un supuesto mandamás se lo impone. Me vendría bien alguna forma de contactarlo si tiene alguna, gracias. Yo ya te he escrito, te he dejado mi correo por Instagram, también se pueden contactar, Mr. Turnes. Ahora vamos a leer otro. Comunidad Cristiana Calama. Dice así: cuidado con admirar demasiado a Bukele, porque como ídolo de barro, tarde o temprano te darás cuenta que tiene sus fallos. Estaba conversando con un médico boliviano en La Paz y me comentó del desastre de la formación de los médicos cubanos. Si están sumidos en la pobreza, ¿cómo van a tener los medios para recetar? ¿Cómo van a estudiar si son carreras que en su implementación es cara? No saben qué recetar. En Chile, para ejercer medicina, tienes que rendir una prueba de conocimientos. Los cubanos no aprueban. La salud cubana, su prestigio real fue hasta la caída de la Unión Soviética, cuando recibía ayuda económica. La superioridad médica de la actualidad tiene más que ver con propaganda que con hechos. Hay videos que muestran cómo hay recintos hospitalarios que se caen a pedazos. En un debate estaba escuchando precisamente lo que se mencionó. No hay gente que viva en la calle en Cuba. Y el cubano le respondía: yo vivía en Cuba y en cerca de mi casa morían en la calle. Entonces, a reflexionar. ¿Cuánto de la información que se sabe de la isla es propaganda? A mí no me sorprenden las palabras de Bukele, porque recordemos que él es de izquierda. ¿Cómo se supone que tiene que valorar a Cuba? Obvio. Eso es sobre un video que subí ayer hablando de Cuba, ¿no? Así que lo pueden ver, entrar en mi canal y lo pueden ver. Otro más, sobre el mismo video de ayer. Ricardo Carratalá, Mr. Turner. Usted no será periodista, pero su trabajo sobre Cuba es una joya del periodismo. Bueno, trabajo. He buscado un poco de información y nada más. Yo no sé si lo dirás con ironía, seguramente. Es verdad que de mi país solo se sabe lo de la propaganda oficial dice y lo que repiten los turistas, cuyo objetivo es solamente divertirse en el trópico que el gobierno ofrece. En La Habana, al igual que el resto del país, no puede salir usted a pasear de noche por temor a ser asaltado y asesinado por robarle solamente su móvil, mientras la represiva policía se mantiene al margen. A ellos solo se les ve a pleno sol. Además, en cada ventana o puerta de cada vivienda no faltan las rejas de seguridad. Cuba toda es una cárcel. Y aunque usted encuentre un médico en un centro de atención, algo muy difícil en los últimos años, de 100 médicos, 75.000 prestan servicios en el exterior. No se encontrará la medicina indicada en la farmacia. Deberá pagarla, si la encuentra, cientos de veces por encima de su precio. El salario medio no supera los $60, moneda nacional, pero su salario en pesos no le dará para pagar el dólar 230 por 1 en el mercado sumergido, cuando 2 años atrás costaba 1 por 24. La educación que se suministra en Cuba está hidrolizada y para entrar a la universidad
tendrá usted que mostrar lealtad al régimen totalitario instalado. Ante cualquier desliz podrá ser expulsado de sus predios. Ya ni hablar de la grave situación del abastecimiento. Nuestra cuartilla de racionamiento ya cuenta con 60 años de existencia, un récord del mundo. Si los españoles huían del franquismo y se extendieron por el mundo, es porque vivían igual a los cubanos de hoy. Difícilmente usted puede encontrar en el planeta una persona que quiera más a su país que un cubano. Vivimos muy orgullosos de nuestros próceres, todos hombres de fe y amantes de la democracia. Si algo brilla en nuestra sufrida nación todavía, es porque fue creado antes de 1959. Hasta nos aislaron de la madre patria para desmadrarnos. El cristianismo ha sido perseguido y desvalorizado. ¿Sabe usted por qué? Porque desde 1959 gobierna allí el anticristo, émulos de Hitler, Franco, Mussolini y hasta el mismo Atila. Dios quiera el mundo ver una vez su mirada hacia el sufrido y hospitalario pueblo cubano. Significamos más, pienso yo, que el grave problema climático. Se lo dice un cubano que desde Centroamérica llora por los suyos. Muchas gracias por el comentario. Y después tengo un comentario para ir cerrando este video que es bastante interesante y lo voy a leer porque no es un comentario a favor, ni a favor ni en contra. A ver, es un comentario quizás objetivo y yo creo que vale la pena leerlo, pero yo les pido por favor que cuando entren sean educados con sus comentarios, porque si no, yo estoy recibiendo un montón de comentarios ya últimamente, muy atrevidos, muy mal hablados, y la verdad que no me esperaba eso. La mayoría son muy buenos, ojo, pero hay algunos que se pasan de la raya. Entonces, querer hablar en este canal objetivamente quizás no esté muy a favor de muchas personas, pero esto está para pensar. No decir, sí, soy de Bukele 100% y ya está, puedo hacer lo que quiera. No, no es así. O soy de tal presidente o soy de aquel. No, si uno no le gusta lo que está haciendo uno, bueno, hay que tirar datos, hay que hablar con honestidad, pero hablar también con respeto. A ver qué es lo que está pasando, la realidad. Pero esta es la realidad de un señor que me escribe, ¿sí? Que me cuenta lo que está pasando, sencillamente. Su nombre es Miguel, creo que es Miguel González 74. Opinión de un salvadoreño común y corriente. Bien, a 4 años de gobierno me siento defraudado. Al principio de su gobierno me despertó mucha esperanza, pero la verdad es que se ha dedicado al discurso y shows mediáticos. Pero la dura realidad es que actualmente no han hecho nada por la agricultura, el sistema educativo poco ha cambiado, la economía nos está ahogando, todo carísimo, el costo de vida está muy alto y yo solo escucho discursos lindos pero no veo acciones concretas. Y ahora resultan diputados corruptos en el partido Nuevas Ideas. Creo que el tiempo me dará la razón, pero Bukele dentro de 6 años no será el mismo ídolo para la gente. Para reflexionar, Yo puedo entender el tema de la economía, no es solo en El Salvador, es en todas partes del mundo. Yo te puedo comentar aquí desde España que la vida cada vez es más difícil, aunque se vive bien, depende de las circunstancias de cada uno, claro, pero se puede vivir bien, pero los precios han subido muchísimo. Conseguir una vivienda aquí es casi imposible para el que empieza. El que ya lleva años, ya tiene su vida hecha, muy bien, pero el que quiere empezar una vida, comprarse algo acá es casi imposible. No da, no da. Los precios de la canasta básica ha subido mucho, aunque la inflación en España y en Europa no tiene nada que ver con la inflación en aquellos países de América Latina, ¿no? Que la inflación allá es elevadísima. Entonces, eso quizás, a ver, lo puedes sentir en El Salvador, pero es en general, ¿bien? Después, el tema de la agricultura, no sé, ahí no me meto, y el sistema educativo que ha cambiado poco. Bien, mira, el ejemplo, por ejemplo, te doy en Uruguay. Están tratando de cambiar el sistema educativo. Y claro, cambiar todo eso
un sistema educativo ya de hace años. Adaptar a los nuevos profesores al nuevo cambio es muy complicado y también siempre está, y no sería el caso de quizás de Bukele porque tiene quizás la mayoría, ¿no? Pero el gobierno de Uruguay, que está dividido, claro, tiene que ser aceptado por todos y muchos no quieren la implementación del nuevo cambio. Los cambios tardan mucho en llegar, pero claro, hay que hacerlos. Hay que hacerlo porque estamos en pleno siglo XXI y no podemos seguir con el mismo sistema educativo de hace 50 años. ¿Sí? Yo me acuerdo que iba a la escuela y íbamos 4 o 5 horas nada más. Había un turno de mañana y otro de tarde. Y ya está, de lunes a viernes, punto. Y el liceo más de lo mismo, no mucho más. Pocas horas, 4 o 5 horas, nada más. Al menos que vayas a un privado que estás ahí las 8 horas o 10 horas. Aparte de estudiar, haces otras cosas. Pero claro, yo puedo sentir quizás la frustración de muchas personas que sí, en la seguridad se ha visto un cambio, pero en los otros temas no los ve. Y eso lleva mucho tiempo, porque no solo tuvo que empezar desde cero, Bukele limpiando todas esas mafias, sino desde menos 100. Y encima ahora le sale estos diputados corruptos. Claro, es lo difícil. El hombre, usted cuando vota al hombre, ¿no? Al Bukele. ¿Sí? Usted vota a esa persona. Esa persona también tiene que conseguir a sus compañeros de trabajo. Por eso una vez yo escuché una cosa que dijo, porque él se enfadó mucho cuando un periodista le pregunta acerca de su hermano, que lo ayudó, su hermano en no sé qué. Lo tengo que buscar ese video y ya lo subiré. Y le echaba la bronca porque su hermano estaba trabajando con él. ¿Cómo iba a poner a alguien de la familia? Y Bukele le dijo, mira, mi hermano está trabajando gratuitamente. Yo no le pago como hacía otro presidente que puso a un familiar y cobraba millones. Entonces, no es fácil crear un equipo, ¿no? Porque, claro, de repente usted se encuentra en un partido recién creado en el que usted es el cabecilla, va juntando a algunos que quieren colaborar con usted, pero después se hace más grande. Encontrar gente honesta no es fácil, ¿eh? No es fácil, pero el hombre actuó, ¿no? Lo fulminó, lo despidió a todos. Y si robó, seguramente le hará devolver todo. Como es él, seguramente que lo hará así. Entonces, claro, uno tiene que entender esto también. No le vamos a echar la culpa a él por lo que hacen los demás. Él respondió. Delincuentes, conmigo también. Yo supongo que hasta si el hermano es un delincuente, hasta el hermano lo mete para adentro. Porque, claro, tiene la aprobación de más del 90% y de mucha gente de todo el mundo. Imagínese usted, este señor, cómo se desvíe del camino la que le cae, ¿no? Porque es un ídolo para muchos. Entonces tiene un peso muy grande sobre sus espaldas. Es muy difícil el trabajo que está haciendo. Pues nada, señores, cerramos con ese comentario. Espero que les haya gustado el video de hoy y nos vemos mañana sábado comentando desde las ciudades que me ven. Les mando un gran abrazo, no se olviden de darle like, comentar y muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo video. Chao.